La Ciudad de México despertó cubierta de un manto gris, como si el cielo hubiera decidido llorar en silencio esa mañana. Las primeras gotas comenzaron a salpicar el pavimento agrietado a las 6 en punto, y una brisa fría recorría las calles angostas, arrastrando consigo papeles, hojas y la promesa de una tormenta implacable. En un modesto apartamento del barrio de Doctores, Valentina Ramírez ya estaba en pie. Se movía con esa prisa silenciosa de quien sabe que el mundo no espera por nadie. Vestía un pantalón de tela oscuro, una blusa sencilla de color crema y unos zapatos que, aunque gastados, mantenía pulcros como un acto de dignidad personal. Su cabello castaño estaba recogido en un moño apretado, dejando al descubierto su rostro de rasgos suaves y mirada profunda. Sobre la mesa de la cocina, junto a una taza de café tibio, había un pequeño neceser abierto, un rímel seco, una base a medio usar y un labial que apenas conservaba color. Valentina los miró durante un segundo, dudando si maquillarse allí mismo o hacerlo más tarde en el baño del metro. Decidió dejarlos. No porque no quisiera verse impecable, sabía bien que en una entrevista en una empresa como Elías Technologies cada detalle contaba, sino porque había algo más urgente latiendo en su interior, el compromiso de ser ella misma, incluso en medio de un mundo que premiaba las máscaras. Revisó su bolso una última vez, currículum impreso, identificación, una barra de cereal para después. Todo estaba listo. Cerró la puerta con suavidad, intentando no despertar a su abuela, y bajó las escaleras saltando los escalones rotos que conocía de memoria. La lluvia ya caía con más fuerza cuando llegó a la calle. Levantó el cuello de su abrigo y comenzó a caminar hacia la estación de metro. Cada paso era una pequeña batalla contra el viento que la empujaba hacia atrás. Y entonces, justo al pasar frente al departamento de la señora Elvira, escuchó el golpe sordo. Valentina se detuvo en seco. La señora Elvira era su vecina de toda la vida. Viuda, de 80 y tantos años, vivía sola desde que sus hijos emigraron al norte en busca de oportunidades. Valentina sabía que, últimamente, su salud no era la mejor. Corrió escaleras arriba, llamando a la puerta con fuerza. No obtuvo respuesta. El corazón le martillaba en las costillas cuando, impulsada por un presentimiento incontrolable, empujó la puerta que, para su alivio o su desgracia, estaba sin seguro. Encontró a la anciana en el suelo, temblando, aferrándose a un marco de fotos roto. «Señora Elvira», exclamó, arrodillándose a su lado. La lluvia se colaba por las ventanas abiertas, formando pequeños charcos en el suelo de mosaico. Sin pensarlo dos veces, Valentina llamó a emergencias desde su celular, describiendo la situación con voz firme aunque su cuerpo entero temblaba de nervios. Sabía que no podía abandonarla. No era de esas personas que se daban media vuelta cuando alguien necesitaba ayuda. Aunque eso significara arruinar su única oportunidad en meses. Cuando los paramédicos llegaron, empapados y jadeando, Valentina ayudó a levantar a la señora Elvira con sumo cuidado. En medio de la confusión, su cabello se soltó, mojándose aún más. El maquillaje, que nunca llegó a aplicar, ahora habría sido inútil ante el desastre de la lluvia y las lágrimas contenidas. El reloj marcaba las 8:45 cuando la ambulancia partió. Su entrevista era a las 9 en punto, a 30 minutos de allí, y ella apenas tenía 20. Corrió como nunca antes lo había hecho. Atravesó calles inundadas, esquivando charcos y automóviles que no disminuían la velocidad. Sus zapatos, empapados, chirriaban en cada paso. Su bolso pesaba más que nunca, golpeándole la cadera con violencia. Cuando llegó a la estación del metro, ya no era la joven pulcra que había salido de casa una hora atrás. Era una guerrera sin armadura, vulnerable y a la vez invencible, llevando consigo la esperanza terca de quien sabe que los sueños no pueden esperar a que las circunstancias sean perfectas. El vagón del metro la llevó, sacudiéndola de un lado a otro, mientras en su mente repasaba las posibles excusas que podría dar. Pero no. Decidió no inventar nada. Llegaría tarde, llegaría sin maquillaje, llegaría con la ropa pegada al cuerpo por la humedad, pero llegaría. Y eso, pensó, ya era una victoria. Cuando emergió finalmente en la calle de Paseo de la Reforma, la sede de Elías Technologies se alzaba ante ella como una catedral de cristal y acero. Los edificios brillaban bajo la lluvia, imponentes,
ajenos a las pequeñas tragedias humanas que sucedían a sus pies. Respiró hondo, sintiendo el sabor metálico de la ciudad en la lengua. Se arregló el cabello con las manos temblorosas, alisó como pudo su blusa arrugada, y caminó hacia la puerta giratoria. En el lobby, un grupo de candidatas impecablemente vestidas, maquilladas y peinadas la miró con desdén. Ellas eran todo lo que ella no era en ese momento, presentaciones perfectas de una realidad maquillada. Valentina sintió la punzada del miedo, esa voz interior que susurraba que no pertenecía a ese mundo. Pero no permitió que la voz creciera. Enderezó los hombros, limpió el barro de sus zapatos en el tapete de entrada y se presentó en la recepción con la cabeza en alto. «Buenos días, vengo para la entrevista de las 9», dijo, con una sonrisa breve pero auténtica. La recepcionista, una joven de sonrisa ensayada, le indicó que esperara. Y fue entonces, desde la seguridad de su oficina en el piso 35, que Sebastián Elías vio a Valentina por primera vez a través de las cámaras de seguridad. Una joven sin maquillaje, empapada, enfrentando el mundo como quien no tiene más armas que su verdad. Y aunque él aún no lo sabía, esa imagen, tan distinta de todas las demás, sería el principio de algo que cambiaría no solo su empresa, sino su propia vida. Desde el piso 35, el despacho de Sebastián Elías era un santuario de cristal y minimalismo. Amplios ventanales ofrecían una vista majestuosa de la ciudad bajo la lluvia, mientras dentro todo olía a cuero nuevo y éxito acumulado. El escritorio impecable, los sillones de diseño europeo, el silencio apenas interrumpido por el zumbido tenue de las pantallas que mostraban datos en tiempo real, cada rincón hablaba de control. Sebastián llevaba años perfeccionando su imperio. Se había acostumbrado a ver la vida como una serie de ecuaciones: inversión, resultado, acción, consecuencia. Emociones, distracciones humanas, eran para otros. No para él. Pero esa mañana, mientras hojeaba con indiferencia el perfil de las candidatas seleccionadas para el puesto de asistente ejecutiva, una posición estratégica que implicaba acceso a su agenda personal, a sus contratos más sensibles, a su mundo íntimo, algo quebró su concentración. Un movimiento en la pantalla de seguridad llamó su atención. Parpadeó. Entre las mujeres que esperaban en el lobby, todas ellas impecablemente vestidas, maquilladas como si fueran a una sesión de fotos para una revista de negocios, una figura desentonaba por completo. Era ella. Valentina. Mojada. Desaliñada. Con el cabello pegado a la frente, la ropa ligeramente arrugada por la humedad, los zapatos embarrados. Pero no era solo su aspecto lo que capturó la atención de Sebastián, no. Era la expresión en su rostro, una mezcla indómita de nervios, dignidad y algo más profundo. Una especie de honestidad brutal, desnuda, que rompía el artificio del resto. Sebastián se recostó en su silla de cuero, entrelazando las manos detrás de la cabeza, intrigado. Había visto de todo: candidatos que fingían seguridad, mujeres que practicaban sonrisas calculadas, hombres que vendían promesas huecas envueltas en trajes caros. Sabía detectar en segundos una postura falsa, una intención escondida. Pero Valentina. Ella no fingía. No intentaba ocultar su vulnerabilidad ni exagerar su fuerza. Estaba simplemente ahí, tal como era, como si no tuviera nada que perder salvo su propia verdad. Y eso, en un mundo regido por máscaras, era más impactante que cualquier carta de recomendación. ¿Quién es esa?, preguntó en voz alta, sin apartar la vista de la pantalla. Su asistente personal, Camila, se asomó a la puerta con una tableta en la mano. ¿Se refiere a la señorita Ramírez?, preguntó, hojeando rápidamente el registro. Llegó tarde. No se ajusta exactamente al perfil que se había solicitado, señor Elías. No tiene la experiencia corporativa que buscábamos, trabajó de mesera durante la universidad, ha colaborado en proyectos comunitarios, sus habilidades técnicas son sólidas, pero su presentación. Sebastián levantó una ceja. ¿Presentación?, repitió, como si probara la palabra en su boca. Camila se tensó. Es decir, no parece adaptarse a la imagen que usualmente buscamos para la compañía. Sebastián se volvió hacia la ventana. La lluvia caía ahora con más fuerza, distorsionando las luces de la ciudad en ríos de plata líquida. Sonrió para sí mismo,
una sonrisa casi imperceptible. Quizás, pensó, la imagen no era lo que la compañía necesitaba en este momento. Quizás lo que necesitaban era algo mucho más raro, autenticidad. Apagó la pantalla y se puso de pie. «Que espere», ordenó. «Quiero entrevistarla yo mismo». Camila parpadeó, sorprendida. «¿Personalmente? ¿No prefiere revisar primero a las candidatas preseleccionadas?» Sebastián negó con la cabeza, ajustándose el reloj en la muñeca. «Quiero conocerla ahora». El rumor de la orden se esparció por los pasillos como pólvora. En cuestión de minutos, todos los ejecutivos de alto rango que aguardaban para participar en las entrevistas supieron que el mismísimo Sebastián Elías iba a hacer una excepción para una candidata que no estaba en la lista de favoritos. En el lobby, Valentina apenas tenía tiempo de intentar secarse las manos en su pantalón cuando la recepcionista se acercó. «Señorita Ramírez, el señor Elías la recibirá personalmente. Sígame, por favor». Un escalofrío le recorrió la espalda. Tragó saliva, sintiendo de golpe todo el peso de su ropa mojada, el temblor en sus piernas, el miedo punzante de no estar a la altura. Pero también algo más. Un susurro de rebeldía en su interior. Había llegado hasta allí. Con barro en los zapatos, sí. Con las mejillas lavadas por la lluvia, también. Pero había llegado. Y no pensaba retroceder ahora. Mientras seguía a la recepcionista hacia los elevadores, con los tacones resbalando un poco sobre el mármol pulido, Valentina no podía imaginar que, al otro lado de esas puertas de acero, el destino había comenzado a escribirse con trazos que ni en sus sueños más audaces habría podido prever. Sebastián, esperándola en su despacho de cristal, tampoco sabía aún que la entrevista que estaba a punto de realizar no cambiaría solamente la estructura de su empresa. Iba a cambiarlo a él. Y, en medio de esa ciudad devorada por la prisa y la apariencia, dos almas dispuestas a desobedecer las reglas estaban a punto de reconocerse, aún sin saberlo. La puerta de la oficina se abrió con un susurro suave, apenas audible sobre el golpeteo insistente de la lluvia contra los ventanales. Valentina entró despacio, como quien cruza el umbral de un territorio desconocido pero se niega a mostrar miedo. Se detuvo a un par de metros del escritorio, su bolso colgado del hombro, el cabello aún húmedo y una gota resbalando desde su sien hasta el cuello. Sebastián Elías la observó en silencio. Su primera impresión fue todavía más poderosa que en la pantalla. Había en ella una dignidad silenciosa, una vulnerabilidad sin dramatismos. No era la imagen de éxito perfecta que sus asesores solían promover. Era real. Y eso, para Sebastián, era desconcertante. «Señorita Ramírez», dijo finalmente, con una voz grave que llenó la habitación. «Gracias por venir. Tome asiento, por favor». Valentina asintió, apenas, y se sentó en el borde de la silla frente a él, manteniendo la espalda recta, las manos entrelazadas sobre las rodillas para ocultar su temblor. Durante unos segundos, el silencio se instaló entre ellos. No incómodo, sino expectante, como el instante antes de una tormenta. Sebastián hojeó su currículum con movimientos lentos. Estaba mojado en una esquina. «Veo que trabajó como camarera mientras estudiaba ingeniería de sistemas», comentó, sin levantar la vista. «Sí, señor», respondió ella, su voz firme pero serena. «Necesitaba pagar la universidad y ayudar a mis hermanos menores». «¿Y ahora? ¿Qué la trae aquí?» Valentina dudó. Podía recitar el discurso ensayado: crecimiento profesional, interés por la empresa, ambición personal. Pero algo en la mirada de Sebastián, tan directa y libre de juicios, la impulsó a ser honesta. «Busco una oportunidad para demostrar que lo que no se mide en títulos ni en trajes caros», dijo. «Sé trabajar duro. Sé resolver problemas. Sé cuidar lo que se me confía». Sebastián cerró el currículum y lo dejó a un lado. El protocolo habitual exigía preguntas sobre experiencia laboral, conocimientos técnicos, expectativas salariales. Pero, de repente, esas preguntas le parecieron absurdamente irrelevantes. La observó unos segundos más y luego, con una chispa de curiosidad en los ojos, formuló una pregunta completamente fuera de guión. «Dígame, señorita Ramírez», dijo, apoyando los codos sobre la mesa,
¿Cuál ha sido el momento más difícil de su vida y qué hizo al respecto? Valentina parpadeó, sorprendida. No esperaba esa pregunta. No venía en ningún manual de entrevistas. Bajó la mirada un segundo, como buscando las palabras en el suelo, y luego volvió a levantarla, decidida. Cuando tenía 18 años, empezó, su voz apenas un susurro, mi madre enfermó de cáncer. Mi padre ya no estaba. Yo trabajaba medio tiempo y estudiaba de noche. Un día, me llamaron del hospital para decirme que el tratamiento no estaba funcionando y que necesitaban decidir si seguir o parar. No tenía dinero. No tenía seguros. Solo tenía miedo. Sebastián no desvió la mirada. Vendí lo poco que teníamos, continuó ella. Trabajé turnos dobles. Dormía en la sala de espera del hospital. A veces, no comía para poder pagar un taxi que llevara a mi madre a casa. No salvé su vida. Pero estuve con ella hasta el final. No dejé que muriera sola. La última palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un peso imposible de ignorar. Sebastián sintió que algo en su interior, algo que había mantenido cuidadosamente encerrado durante años, se removía. Eso, dijo finalmente, su voz un poco más áspera de lo habitual, no está en su currículum. Valentina sonrió, una sonrisa triste pero luminosa. No, señor. Pero es la experiencia que me hizo quien soy. Sebastián apoyó la espalda contra el respaldo de su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Había entrevistado a cientos de candidatos a lo largo de su vida. Todos ellos sabían venderse mejor que vivir. Todos ellos se especializaban en esconder sus cicatrices, en disfrazar sus heridas. Pero Valentina. Ella llevaba las suyas con orgullo, como medallas invisibles. ¿Y por qué llegó tarde hoy? Preguntó, no como un reproche, sino como un desafío silencioso. Valentina respiró hondo. Una vecina, dijo. Una señora mayor que vive sola. Se calló. Llamé a emergencias. Me quedé con ella hasta que llegaron. La simplicidad de sus palabras contrastaba brutalmente con el mundo de excusas y adornos al que Sebastián estaba acostumbrado. No hubo victimismo. No hubo lamentos. Solo hechos. Solo humanidad. Se hizo otro silencio. Esta vez, cargado de una electricidad extraña, como si algo hubiera cambiado sutilmente entre ellos. Sebastián cerró los ojos un segundo, procesando lo que sentía. Luego, se inclinó hacia adelante. Última pregunta, dijo, su voz apenas un murmullo grave, si tuviera que elegir entre hacer lo correcto o hacer lo que todos esperan de usted, ¿qué elegiría? Valentina no dudó. Haría lo correcto, respondió. Incluso si nadie lo ve. Incluso si nadie lo agradece. Sebastián asintió, muy despacio. Esa era la respuesta que había estado buscando sin saberlo. Se puso de pie y le tendió la mano. Gracias, señorita Ramírez. Ha sido un placer inesperado. Valentina se levantó, le estrechó la mano con firmeza y salió de la oficina con la cabeza en alto, el corazón galopando en el pecho y una certeza silenciosa. Había dejado todo de sí en esa entrevista. No sabía si sería suficiente. Pero sabía que no se había traicionado a sí misma. Y a veces, pensó mientras esperaba el ascensor, eso era lo único que realmente importaba. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que, al otro lado de esa puerta, Sebastián Elías estaba aún de pie, mirando la silla vacía donde ella había estado, preguntándose en qué momento una simple entrevista se había convertido en un terremoto silencioso en su vida. Un terremoto del que no quería, ni podría, escapar. Sebastián Elías no era un hombre que se guiara únicamente por las impresiones. A lo largo de su vida, había aprendido a desconfiar incluso de su propio instinto. El éxito no se construía sobre impulsos, sino sobre datos. Evidencias. Certezas. Así que, apenas Valentina Ramírez salió de su oficina, Sebastián se quedó unos minutos en silencio, contemplando la ventana empañada por la lluvia. Luego, tomó el teléfono interno de su escritorio. Camila, dijo, su voz recuperando el tono frío de siempre. Quiero un informe completo sobre la señorita Ramírez.
académico, laboral, personal. Todo. Al otro lado de la línea, su asistente titubeó un segundo. ¿Está seguro, señor? Normalmente solo hacemos esas verificaciones para los finalistas. Hazlo, interrumpió él. Y quiero tenerlo en 1 hora. Colgó sin esperar respuesta. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Tal vez quería confirmar que esa chispa que había sentido en la entrevista era real. Tal vez quería descubrir alguna razón para justificar el interés irracional que empezaba a crecer dentro de él. O tal vez, aunque no se lo admitiría ni a sí mismo, buscaba una excusa para volver a verla. 1 hora más tarde, una carpeta digital llegó a su correo personal. Sebastián la abrió con un clic y comenzó a leer. Valentina Ramírez, 27 años. Hija mayor de una familia humilde del Estado de México. Su padre, obrero de construcción, fallecido en un accidente laboral cuando ella tenía 13 años. Su madre, maestra de primaria, fallecida de cáncer cuando Valentina tenía 19. Cuidó de 2 hermanos menores mientras trabajaba medio tiempo como camarera en un restaurante barato del centro y asistía a clases nocturnas en la universidad pública. Se graduó con honores en Ingeniería de Sistemas, pese a que durante los últimos 2 semestres apenas tenía para pagar el transporte. Durante sus años universitarios, lideró un proyecto de innovación social, diseñó una app de bajo costo para conectar a mujeres emprendedoras de barrios marginales con clientes potenciales en otras partes de la ciudad. El proyecto ganó un pequeño premio local, pero nunca recibió financiamiento suficiente para expandirse. Sebastián frunció el ceño. Ese proyecto, esa idea, era sorprendentemente similar a una iniciativa que su propia empresa había tratado de lanzar 2 años atrás, sin mucho éxito. El informe continuaba. Actualmente trabajaba en un café internet, administrando redes y sistemas básicos, pero sin posibilidades reales de ascenso. Su salario apenas cubría el alquiler y el apoyo económico que seguía enviando a sus hermanos, ahora adolescentes. Ningún antecedente penal. Ningún escándalo. Ningún rastro de manipulación o ambición desmedida. Solo esfuerzo. Solo resistencia. Solo una lucha silenciosa contra un sistema que parecía diseñado para mantenerla al margen. Sebastián cerró la carpeta con un suspiro. Se pasó una mano por el cabello, frustrado consigo mismo. ¿Por qué lo conmovía tanto aquella historia? Había conocido miles de currículums perfectos. Había entrevistado a candidatos de universidades privadas de renombre, con pasantías internacionales, idiomas adicionales y cartas de recomendación de personas influyentes. Y, sin embargo, ninguno de ellos lo había hecho sentir lo que sentía ahora. La historia de Valentina era dura, sí. Pero no era eso lo que lo conmovía. Era la manera en que había enfrentado esa dureza, sin resentimientos, sin victimizarse, sin dejarse endurecer por el dolor. Una fuerza silenciosa. Un coraje cotidiano. Una belleza cruda que no podía ser fabricada en talleres de imagen ni comprada con dinero. En un impulso inusual, Sebastián volvió a abrir la carpeta y observó la fotografía del documento de identidad de Valentina. Era una imagen formal, tomada en un módulo gubernamental, con mala iluminación y fondo blanco. Pero aún así, su mirada. Había una luz en sus ojos, una mezcla de melancolía y determinación, que atravesaba la pantalla como un susurro. Sin darse cuenta, Sebastián sonrió. Una sonrisa breve, casi triste. Sabía que su empresa estaba en crisis de identidad. Demasiados años de crecimiento sin propósito real. Demasiados rostros bonitos diciendo lo correcto en las reuniones, mientras el alma de la organización se evaporaba poco a poco. Tal vez, pensó, era hora de traer a alguien diferente. Alguien que no supiera jugar el juego. Porque, en el fondo, quizás era ese juego el que había que cambiar. Se recostó en su silla, contemplando el techo. Contratarla sería arriesgado. Desafiaría las expectativas de sus socios. Rompería las reglas no escritas de su mundo perfecto de apariencias. Pero por primera vez en mucho tiempo, Sebastián sintió que quería arriesgarse. No por compasión. No por caridad. Sino porque intuía, con una certeza casi dolorosa, que Valentina Ramírez podía aportar a su vida,
y a su empresa, algo que hacía mucho había perdido. Verdad. Y la verdad, se dijo mientras cerraba los ojos un instante, era más valiosa que cualquier fachada impecable. Más tarde, cuando sus asesores lo presionaran para seleccionar a otra candidata, más adecuada, Sebastián tendría que luchar contra su propio entorno para defender su decisión. Pero aún no lo sabía. Por ahora, solo sabía que había encontrado una rareza preciosa en medio de un océano de copias idénticas. Y no pensaba dejarla escapar. Sebastián Elías, sentado en su despacho mientras la tarde se deshacía en sombras, ideó en silencio la prueba que definiría el destino de Valentina Ramírez. No sería una entrevista tradicional ni una revisión superficial de conocimientos técnicos. No. Lo que él necesitaba no era una empleada más que supiera recitar respuestas perfectas. Necesitaba algo más difícil de encontrar, una mente capaz de resistir la presión, de improvisar en el caos, de actuar desde la esencia en lugar de las apariencias. Ordenó entonces que se diseñara un caso práctico. Un problema real, extraído de uno de los proyectos internos de la empresa, pero modificado sutilmente para tornarlo aún más complejo. Las demás candidatas recibirían información completa, acceso a recursos, plantillas de solución y asistencia de un equipo técnico. Valentina, en cambio, recibiría apenas un resumen vago y ninguna guía adicional. Era injusto, sí. Pero también era revelador. El encargo fue entregado a todas las candidatas simultáneamente, tenían 24 horas para presentar una propuesta concreta y viable. Valentina, al recibir el correo en su bandeja de entrada, sintió primero un vértigo punzante. Era un problema de gestión de crisis en un proyecto tecnológico, algo que jamás había enfrentado en el mundo corporativo. No contaba con contactos influyentes. No conocía los procedimientos internos. Apenas entendía la magnitud de la tarea. Pero no dudó. Mientras muchas de las otras postulantes se reunían en cafeterías de lujo para trabajar en equipo, asesoradas por expertos amigos de amigos, Valentina regresó a su pequeño apartamento, se cambió la ropa empapada por su única muda limpia y se sentó ante la vieja computadora que compartía con sus hermanos. La tormenta afuera parecía sincronizarse con el torbellino de pensamientos en su mente. Las horas pasaron como un suspiro mientras ella investigaba, analizaba y creaba alternativas a partir de nada más que lógica, instinto y creatividad pura. No se permitió dormir. Mientras la ciudad descansaba o celebraba, ella peleaba en silencio contra la desesperanza. Recordó cada noche en la universidad donde había tenido que estudiar a la luz de una vela, cada mañana en que había ido a trabajar sin desayuno, cada momento en que la vida parecía empeñada en doblegarla. No esta vez. No ahora. A las 6 de la mañana, con los ojos enrojecidos y el corazón palpitando en los labios, cerró su propuesta. No era perfecta. No era brillante como las que otros seguramente entregarían con gráficos elaborados y citas de manual. Pero era real. Humana. Posible. Valentina entregó su proyecto justo a tiempo, con la convicción silenciosa de quien sabe que dio todo lo que tenía. Al otro lado de la ciudad, en las oficinas doradas de Elías Technologies, las propuestas comenzaron a llegar. Sebastián recibió primero los trabajos impecables de las otras candidatas, documentos brillantes, repletos de frases de moda, soluciones elegantemente empaquetadas, vacías de sustancia. Cuando finalmente abrió el archivo de Valentina, algo en su interior se tensó. No había adornos innecesarios. No había promesas grandilocuentes. Había análisis crudo, ideas prácticas, un enfoque centrado en las personas afectadas y no solo en las cifras del reporte final. Valentina no solo resolvía el problema, rescataba a los empleados que iban a ser despedidos, reestructuraba el proceso para evitar futuras crisis y, en un apartado final, proponía una iniciativa para capacitar al personal más vulnerable, dándoles herramientas para adaptarse a los cambios tecnológicos. Sebastián leyó cada palabra con creciente asombro. Allí, en ese documento sin pretensiones, estaba todo lo que su empresa había perdido con los años: empatía, resiliencia, visión real. Comprendió entonces que, pese a todas las dificultades que había puesto en su camino, Valentina había logrado lo impensable. Había enfrentado una prueba desigual, armada solo de su inteligencia y su carácter, y había emergido más fuerte. No con trucos. No con ayuda externa.
sola y auténtica. Mientras el sol comenzaba a filtrarse tímidamente entre las nubes de la ciudad, Sebastián se recostó en su silla, cerró los ojos por un momento y sonrió para sí mismo, una sonrisa breve y privada, como si acabara de descubrir un tesoro enterrado bajo la superficie de un mundo que ya creía conocer de memoria. La decisión ya estaba tomada. Aunque sus socios protestaran. Aunque su equipo de recursos humanos no entendiera. Aunque todo el sistema gritara en su contra. Valentina Ramírez había demostrado, sin artificios, que era exactamente el tipo de revolución silenciosa que su empresa, y tal vez su propia vida, necesitaban. Solo faltaba el último paso. Y Sebastián estaba decidido a darlo. En el edificio de acero y cristal donde las decisiones se tomaban con la frialdad de una transacción bancaria, la noticia corrió veloz como un eco sordo: el proceso de selección había terminado. Los correos comenzaron a ser enviados uno a uno, impersonales, estandarizados, como sentencias de un tribunal que nadie podía apelar. En un rincón silencioso de su modesto apartamento, Valentina Ramírez abrió su correo electrónico con manos temblorosas, el corazón latiéndole en los oídos. El mensaje era breve. Cortante. Frío. Agradecemos su participación en el proceso de selección. Después de una cuidadosa evaluación, hemos decidido continuar con otro perfil que se ajusta mejor a las necesidades actuales de la empresa. Le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos. No había nombre. No había explicación. No había resquicio para la esperanza. Durante unos minutos, Valentina permaneció inmóvil frente a la pantalla, sintiendo como la decepción, esa vieja conocida, se colaba despacio en su pecho como un veneno lento. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Sabía que no tenía el traje correcto, el maquillaje perfecto, la red de contactos invisibles que abría puertas silenciosas. Pero aún así, había creído, por un momento fugaz, que su esfuerzo, su verdad, podían ser suficientes. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó que la tristeza la atravesara sin resistencia. No lloró. Había aprendido desde muy joven que las lágrimas, aunque humanas, no resolvían los abismos que el mundo abría a sus pies. Se levantó lentamente de la silla, se quitó los zapatos, desgastados y aún húmedos de la noche anterior, y caminó descalza hasta la pequeña ventana del salón. Afuera, la ciudad seguía latiendo, indiferente. La vida seguía. Y ella también. Tomó un cuaderno viejo, uno donde solía anotar sueños y proyectos, y escribió una sola frase con letra temblorosa pero decidida. No fui suficiente para ellos. Pero sigo siendo suficiente para mí. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, como quien planta una semilla en medio de la tormenta. Mientras tanto, en los pisos altos de Elías Technologies, la maquinaria corporativa seguía girando. Los socios celebraban discretamente la elección de una candidata impecable en papeles, recomendada por una firma de relaciones públicas, hija de un empresario influyente. Todo parecía bajo control. Todo, excepto un detalle que pocos conocían. Sebastián Elías, el CEO que rara vez justificaba sus decisiones ante nadie, había permitido deliberadamente que Valentina recibiera el rechazo formal. No porque la hubiera descartado, sino porque tenía otros planes para ella. Planes que no podían ser compartidos con un comité de selección. Planes que no necesitaban la aprobación de los accionistas. Planes que nacían de un instinto tan claro como el aire después de la lluvia. Aquella mujer no estaba destinada a ocupar un escritorio anodino en la rutina de la empresa. Su talento, su resiliencia, su visión humana del éxito, todo en ella pedía un espacio diferente, más grande, más libre. Sebastián sabía que tenía que esperar el momento justo. Que no podía apresurar las piezas en el tablero. El rechazo era apenas una jugada estratégica. Una pausa antes del verdadero movimiento. En su despacho, bajo las luces tenues del anochecer, Sebastián revisó nuevamente la propuesta que Valentina había entregado. Cada página era un recordatorio silencioso de lo que él mismo había perdido con los años, la capacidad de apostar por algo, o alguien, sin garantías, sin fórmulas preestablecidas, solo porque era lo correcto. No estaba acostumbrado a arriesgarse emocionalmente. Pero en ese momento, más allá del cálculo y del beneficio, supo con certeza que no podía dejar que Valentina desapareciera de su vida.
No aún. No después de haber visto la fuerza que llevaba en su interior. Así, mientras Valentina cerraba un capítulo de su vida convencida de que había fallado, Sebastián preparaba en silencio el escenario para ofrecerle algo que ninguna otra candidata había recibido. Una oportunidad real. Una invitación a construir algo que no podía ser medido en bonos, acciones o campañas de imagen. Algo auténtico. Algo que, aunque ninguno de los dos pudiera nombrarlo todavía, cambiaría para siempre sus caminos. Y, sin saberlo, ambos se encaminaban hacia un encuentro que ya no sería simplemente laboral. Sería el comienzo de algo mucho más profundo. Algo que desbordaría los límites del contrato que aún no existía. Algo que rompería las barreras que tanto se habían esforzado en construir alrededor de sus propios corazones. Los días transcurrieron lentos y espesos para Valentina Ramírez, como si el reloj del mundo entero se hubiera ralentizado solo para hacerla sentir más agudamente su estancamiento. Volvió a su rutina silenciosa, el café internet, las jornadas eternas detrás de un teclado viejo, los clientes impacientes, las máquinas que fallaban a cada hora como un recordatorio de todo lo que había quedado pendiente en su vida. Cada mañana, al despertar, la memoria del rechazo en la entrevista golpeaba su pecho antes incluso de que pudiera abrir los ojos. Y sin embargo, seguía adelante. Por costumbre. Por terquedad. Por la convicción obstinada de que su historia aún no había terminado. Lo que Valentina no sabía era que, a kilómetros de distancia, en un edificio donde el lujo y el poder se entrelazaban con el acero de las grandes decisiones, su nombre no había sido olvidado. Sebastián Elías aguardó el momento preciso. Dejó que los ecos del proceso de selección se apaciguaran, que los rumores se extinguieran, que las aguas superficiales de la empresa volvieran a una calma fingida. Entonces, una tarde cualquiera, cuando la lluvia comenzaba a amenazar con teñir de gris nuevamente el horizonte, hizo lo que casi nunca hacía, tomó su teléfono personal, ese que usaba para cuestiones que realmente importaban, y marcó un número que había memorizado sin querer. Valentina no reconoció el número cuando su celular vibró sobre el mostrador polvoriento del café internet. Por un instante, dudó en contestar. Algo en su interior, un presentimiento leve pero insistente, le decía que debía hacerlo. Respondió con voz cansada, casi sin esperar nada. La invitación fue clara, precisa y tan inesperada que, por un momento, pensó que era una broma cruel del destino. Una reunión privada. En las oficinas principales de Elías Technologies. Sin más detalles. Sin explicaciones. Solo una cita, el día siguiente, a las 6 de la tarde. Valentina pasó la noche en vela, debatiéndose entre la esperanza y el escepticismo. ¿Para qué querrían verla de nuevo si ya había sido descartada? ¿Se trataba de una segunda humillación? ¿Un error burocrático? ¿Una simple formalidad olvidada? Y aún así, algo en su pecho, una chispa diminuta pero obstinada, le pidió que fuera. Que no renunciara antes de tiempo. La sede de Elías Technologies la recibió una vez más, brillante e intimidante, como un templo inaccesible. Pero esta vez, Valentina entró con otra postura. Ya no buscaba aprobación. Ya no rogaba pertenecer. Había aprendido que, aunque el mundo no siempre abría las puertas correctas, ella seguía valiendo lo mismo. Y era desde esa dignidad nueva que cruzó el lobby, subió al ascensor y llegó hasta el despacho más alto. Allí, frente a las enormes cristaleras que dejaban ver el espectáculo de una ciudad sumergida en sombras doradas por el atardecer, Sebastián Elías la esperaba. Pero no como el CEO inalcanzable de la primera vez, sino como un hombre que había tomado una decisión que desafiaba su propio mundo. Sobre su escritorio no había papeles ni contratos habituales. Solo una carpeta sencilla, de color marfil, como quien sabe que lo esencial no necesita adornos. Dentro de esa carpeta, Valentina encontraría una propuesta. Pero no la que esperaba. No un puesto de asistente ni un empleo de rutina. Sino una invitación. Una oportunidad para liderar un nuevo proyecto dentro de la empresa, una división de impacto social, diseñada para crear iniciativas reales que conectaran tecnología y comunidad, innovación y justicia, progreso y humanidad. Una división que no existía aún, que debía construirse desde cero. Y que llevaría su impronta, su visión, su fuerza.
Sebastián había apostado por ella en silencio, enfrentando las dudas de sus socios, desafiando los moldes de su propia empresa. No porque Valentina cumpliera con el perfil tradicional, sino precisamente porque no lo hacía. Porque traía consigo todo lo que el mundo corporativo había olvidado: coraje, compasión, resiliencia verdadera. Valentina, de pie frente a la carpeta abierta, sintió que el mundo giraba un instante más lento, como si el universo mismo contuviera la respiración esperando su respuesta. No sabía aún si estaba lista para el desafío. No sabía si tenía las herramientas, la energía, la fe suficiente. Pero sí sabía algo. Por primera vez, alguien había visto más allá de su ropa mojada, su rostro sin maquillaje, su currículum imperfecto. Alguien había visto su verdad. Y le había tendido una mano. Mientras el sol moría en el horizonte, derramando su luz última sobre la ciudad, Valentina comprendió que no estaba simplemente aceptando un trabajo. Estaba aceptando renacer. Estaba apostando, contra todo pronóstico, por su propio destino. Sin disfraces. Sin miedos. Sin permiso. Solo ella. Y el mundo, finalmente, dispuesto a abrirle una puerta real. Los primeros días en Elias Technologies fueron para Valentina un torbellino de emociones encontradas. Cada paso que daba dentro de aquel edificio brillante era una batalla silenciosa contra el síndrome del impostor, contra la vieja voz en su interior que le susurraba que no pertenecía allí. Pero ella no retrocedió. Aceptó la incertidumbre como una vieja conocida. Aceptó el vértigo como el precio inevitable de atreverse a construir algo nuevo. No había manuales para lo que le pedían. No existía una ruta marcada para la división de impacto social que debía levantar desde los cimientos. Su tarea era, precisamente, imaginar lo que nunca había sido, dar forma al vacío, encender una chispa en medio de la inercia corporativa. Cada día llegaba temprano, cruzaba los pasillos donde ejecutivos encorbatados la miraban con una mezcla de escepticismo y curiosidad, y se encerraba en una pequeña sala de cristal donde las paredes aún olían a pintura fresca. Su escritorio era sencillo. Su silla, incómoda. Su presupuesto, limitado. Pero su convicción era infinita. Desde ese rincón casi olvidado, Valentina comenzó a tejer redes. Se reunió con empleados de todos los niveles, escuchó historias, detectó necesidades invisibles. Diseñó programas de capacitación para madres solteras, becas internas para jóvenes técnicos, proyectos de reinserción laboral para trabajadores desplazados por la automatización. Cada idea que proponía era una pequeña rebelión contra la lógica fría del beneficio inmediato. Cada plan era un recordatorio de que las empresas no solo podían cambiar vidas, debían hacerlo. Sebastián Elías observaba todo desde la distancia. No intervenía. No presionaba. Solo acompañaba el proceso en silencio, como quien planta una semilla rara en terreno árido y, contra toda lógica, espera que florezca. Y poco a poco, algo en él comenzó a cambiar. Acostumbrado a medir el valor de las personas por su utilidad, por su rentabilidad, empezó a ver en Valentina algo que escapaba a cualquier métrica. Su presencia no llenaba la sala de reuniones con frases vacías ni con promesas huecas. Llenaba los espacios con una verdad silenciosa, con una fuerza tranquila que se sentía incluso cuando no hablaba. No era la más ruidosa. No era la más brillante en el sentido tradicional. Pero donde ella estaba, las cosas cobraban un peso diferente. Una humanidad que Sebastián había olvidado que podía existir entre los muros de cristal y acero. Los encuentros entre ellos eran breves, casi formales al principio. Una actualización de resultados. Un informe de avances. Un comentario aislado en el pasillo. Pero debajo de la superficie, una corriente invisible crecía. Una complicidad sutil, hecha de miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario. De sonrisas breves que escapaban antes de ser registradas. De silencios compartidos que, lejos de ser incómodos, se volvían refugios. Sebastián, el hombre que había construido murallas inquebrantables a su alrededor, empezó a buscar excusas para cruzarse con ella. Una revisión de presupuesto aquí. Una consulta sobre un proyecto allá. No lo admitía. Ni siquiera ante sí mismo. Pero cada vez que Valentina entraba en su oficina,
Era como si el aire se volviera menos denso. Como si las grietas invisibles en sus paredes internas se ensancharan un poco más. El primer gran evento público de la nueva división llegó 3 meses después. Una ceremonia sencilla, sin alfombras rojas ni flashes ostentosos, donde empleados, familias y comunidades se reunieron para celebrar los primeros logros del programa social que Valentina había impulsado. Ella subió al escenario, temblando ligeramente, pero con la voz firme. No habló de éxitos personales. No se atribuyó méritos que no sentía suyos. Habló de ellos. De las personas invisibles que, gracias a esa pequeña revolución silenciosa, habían recuperado algo más valioso que un puesto de trabajo, la dignidad. Sebastián, desde el fondo del salón, la observó en silencio. No vio a una empleada. No vio a una beneficiaria de su benevolencia corporativa. Vio a una fuerza de la naturaleza envuelta en piel humana. Vio una posibilidad. Una promesa. Vio a alguien que, sin buscarlo, había sembrado vida donde él solo veía resultados. Cuando terminó el discurso y la sala estalló en aplausos sinceros, Valentina bajó del escenario, abrumada y tímidamente feliz. Fue entonces cuando Sebastián rompió el protocolo y, deslizándose entre la multitud, se acercó a ella. No hubo palabras grandilocuentes. No hubo gestos teatrales. Solo un cruce de miradas. Una media sonrisa. Un asentimiento silencioso que lo decía todo. En ese instante, algo se selló entre ellos. Algo que iba más allá de contratos, cargos o jerarquías. Un reconocimiento profundo. Una elección mutua. Un inicio. Sin promesas. Sin prisas. Sin disfraces. Solo 2 almas que, en medio del ruido ensordecedor del éxito artificial, habían encontrado en el otro una verdad imposible de ignorar. Y aunque aún no lo sabían con certeza, esa noche, bajo las luces cálidas de un salón modesto, había comenzado la historia que, algún día, recordarían como el momento en que dejaron de sobrevivir separados. Para empezar a vivir juntos.